Ok, vamos a comenzar el directo en tres. Bueno, ¿están listos? Perdón. Sí. Ok, va. Tres, dos, uno. Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarles y darle la bienvenida a este espacio virtual en donde, a propósito de la 36 edición del Congreso Internacional de Estudios Electorales, Integridad Electoral en Contextos de Violencia e Inseguridad en América Latina, se está celebrando este importante evento y hoy en específico tenemos el gusto de poder conocer una obra editorial que lleva por nombre La participación de las mujeres en los partidos políticos. Estamos reunidas en este congreso con la comunidad académica, estudiantil, representantes de instituciones claves para fomentar el desarrollo de estrategias colaborativas que permitan el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de la participación ciudadana como ejes fundamentales para consolidar las democracias resilientes. Este diálogo es esencial para comprender cómo los sistemas democráticos pueden resistir a los embates de la violencia y la inseguridad, garantizando al mismo tiempo elecciones inclusivas, legítimas, representativas y aspiramos a que sean libres de violencia. A nombre del Instituto Nacional Electoral, darles la más cordial bienvenida. Agradecemos también a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral la invitación. Les saluda Flor Desiree León Hernández, titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación. Y es un gusto y honor poder moderar este espacio en donde participan dos destacadas compañeras con un trabajo muy importante. Y entonces quiero compartirles cómo va a estar parte de la dinámica. En un primer momento escucharemos la participación de la consejera Miriam Gutiérrez. Después de escuchar, ella presenta este libro. Tendremos el gusto de, en un segundo momento, escuchar a la doctora Sara Serna, quien pues va a comentar como coordinadora de toda esta serie editorial elementos fundamentales. Así que demos inicio a este espacio. Permítanme ahora sí presentar a la maestra Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Es maestra en Gobierno, Administración Pública Municipal y Estatal por el Colegio de Jalisco y en Derecho Electoral por el Instituto Priciano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, directora de Prerrogativas, directora de la Secretaría Técnica de Comisiones y Comités Técnicos de las y los consejeros electorales, asesora de la Consejería Electoral, jefa de departamentos de medios de la Dirección de Prerrogativas. Como ven, una amplia experiencia desde lo más local que precisamente va a enriquecer esta participación. Nos dará mucho gusto escuchar atentamente. Sean bienvenidas. Por favor, consejera, es de usted este espacio. Muchísimas gracias, Flor, por la gentil presentación que haces de mi persona y bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Es un gusto compartir este espacio para hablar del libro La participación de las mujeres en los partidos políticos de la doctora Mónica Montaño Reyes, editado justamente por el Instituto Nacional Electoral en México. Agradezco la gentileza del espacio así como la oportunidad de compartir estas reflexiones en el marco del 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Bien, bueno, pues esta obra nos invita a realizar una profunda y necesaria reflexión sobre un desafío fundamental en la política contemporánea: cómo transformar la igualdad normativa en igualdad real o igualdad de facto, igualdad sustantiva, dentro de las estructuras y dinámicas de los partidos políticos. En la actualidad, nos encontramos en un escenario complejo donde el principio constitucional de paridad coexiste con arraigadas resistencias, barreras estructurales y culturales. El libro no solo identifica este desfase entre la norma y la realidad, sino que también ofrece un análisis exhaustivo para comprender las causas subyacentes de esta disparidad. Al examinar los mecanismos
internos de los partidos, las prácticas informales, los sesgos implícitos y las inercias históricas, la obra ilumina los obstáculos que impiden una verdadera igualdad. Su propósito es, por tanto, aportar herramientas conceptuales y empíricas que permitan desentrañar esta problemática y a partir de ello formular estrategias efectivas para avanzar hacia una participación y representación más igualitaria de los géneros en la vida partidista y por extensión en la esfera política en general. Esta obra es una contribución esencial para el debate sobre la democratización interna de los partidos políticos y la consolidación de una democracia paritaria. Y me voy a permitir dar digamos, un bosquejo general de lo que la obra nos invita a leer, a esta lectura que ustedes pueden encontrar también en la página del INE y que ustedes pueden tener a su disposición el día de hoy. Bien, la autora parte de la premisa clara al señalar que la política es una actividad profesional y un ejercicio que requiere de preparación y dedicación. Esto significa que si bien en teoría cualquier persona pueda participar, la práctica está moldeada por desigualdades estructurales. Este libro entonces contrasta la teoría democrática con evidencia empírica recabada mediante entrevistas semiestructuradas a mujeres, hombres y personas consultoras políticas. Así, el texto que ahora tenemos en nuestras manos no es solo un relato normativo, sino que nos ofrece un análisis empírico de las dinámicas internas de los partidos políticos. De esta manera, la obra se organiza en 4 grandes apartados. El primero nos habla de la política como profesión y los retos para las mujeres políticas. El segundo apartado refiere a las mujeres en los partidos políticos mexicanos de 1997 a 2021, el reclutamiento y actitudes frente a la paridad. El tercer apartado nos invita a reflexionar sobre elegir mejores o varones, liderazgos y candidaturas. Y finalmente, el cuarto apartado se titula Resignificar lo privado para una política de mujeres y hombres. Muy telegráficamente voy a platicar un poco de lo que habla cada uno de estos apartados. El primer capítulo, en este primer capítulo, la doctora Montaño profundiza en la complejidad de la inserción de las mujeres en el ámbito público, un fenómeno relativamente reciente en comparación con una larga historia de participación masculina. A pesar de estos avances, la arraigada división de roles de género persiste, asignando de manera predominante lo privado a las mujeres y lo público a los hombres. Esta dicotomía genera una tensión constante y significativa entre las esferas de lo público y lo doméstico. Para las mujeres, esta tensión se manifiesta en la necesidad de equilibrar las demandas de sus responsabilidades familiares y personales con la exigencia de su vida profesional y política, creando un obstáculo persistente para la plena participación y el ascenso en el ámbito público. Por lo que ve al segundo capítulo, la doctora ofrece un análisis exhaustivo del reclutamiento partidista, revelando cómo muchos de sus mecanismos internos, aunque aparentemente neutrales, operan de facto para favorecer redes masculinas ya establecidas o privilegios informales. Esta dinámica crea un terreno desigual donde las candidaturas equitativas basadas en méritos y capacidades se ven constantemente obstaculizadas. El texto sugiere que a menudo la preferencia por candidatos masculinos no se basa en una evaluación objetiva de sus cualificaciones, sino en la perpetuación de estructuras de poder existentes y en la comodidad de lo familiar dentro de los círculos partidistas. En el tercer capítulo ustedes podrán advertir y leer sobre evidencia contundente de las decisiones cruciales sobre candidaturas, sobre que las candidaturas no se fundamentan en méritos demostrables, trayectorias profesionales consolidadas o experiencia relevante. En su lugar, estas decisiones están fundamentalmente influenciadas por sesgos de género profundamente arraigados. La doctora Montaño lo subraya al citar: las razones para designar candidaturas están basadas más en los prejuicios de género que en las competencias o experiencia.
Esta afirmación es crucial ya que se destaca cómo los estereotipos y las expectativas de género pueden eclipsar la evaluación objetiva de las habilidades y la idoneidad de las candidatas, limitando así sus oportunidades de acceso a cargos de poder. Finalmente, el cuarto capítulo establece un diálogo crítico con el ámbito privado, reafirmando su papel como un factor determinante en la trayectoria de las mujeres políticas. Se señala de manera explícita que la tensión entre la vida política y la vida privada no es una mera incomodidad, sino un obstáculo persistente y significativo para numerosas mujeres que incursionan en la política. Esta tensión se ve exacerbada por las expectativas sociales y culturales que aún atribuyen a las mujeres la mayor parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado, lo que dificulta conciliar una carrera política exigente con las demandas de una vida personal. Este capítulo resalta la necesidad de abordar no solo las barreras institucionales, sino también culturales y sociales que impactan en la participación femenina en la política. Además, la doctora Mónica Montaño hace un recuento de las reformas electorales más relevantes en materia de paridad en México. Ejemplo de ello son las relativas, y voy a decirlo muy rápidamente, las relativas al año 2003, en la que a través de la normatividad electoral se obligó a los partidos a registrar al menos el 30% de las candidaturas femeninas en cargos de elección popular. De igual forma, se estableció que un porcentaje del financiamiento público ordinario que reciben los partidos políticos debía destinarse a la capacitación, promoción y desarrollo de los liderazgos políticos de las mujeres. Para el año 2011, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impulsó a través de sus resoluciones que al menos el 40% de las candidaturas debía corresponder al género femenino, además de registrar fórmulas propietarias y suplentes del mismo género. Para el año 2014 se reformó el artículo 41 constitucional para imponer candidaturas paritarias en los congresos federales y estatales. Para el año 2019, con la reforma de paridad en todo, la paridad se extendió en los poderes ejecutivos, judiciales, órganos autónomos y partidos políticos. Las reformas normativas en México demuestran un avance gradual y contundente hacia la paridad de género en la política. Desde la obligación inicial de un 30% de candidaturas femeninas, como ya lo dije en el año 2003, que iniciamos de la cuota a la paridad hasta el 2019, que amplió la paridad a todos los poderes y órganos autónomos. Este recorrido legislativo posiciona a México como uno de los países pioneros en incorporar la paridad en su legislación electoral, reflejando un compromiso creciente con la igualdad de oportunidades y la representación política. Uno de los aportes más potentes del libro es mostrar cómo, pese a la robustez normativa, siguen existiendo prácticas de simulación y mecanismos informales que socavan los efectos reales de la paridad. La doctora Montaño advierte que hay un aumento significativo de la presencia de mujeres en la política, pero con un poder limitado. Las entrevistas que realiza y que se ponen a disposición a través de esta publicación recogen que algunos partidos utilizan la paridad como fachada, mientras que las decisiones clave siguen estando en manos masculinas. También se evidencian resistencias culturales y prejuicios internos frente a la capacidad de mujeres para ejercer el poder. Además, el estudio subraya que las mujeres entrevistadas perciben obstáculos que sus pares hombres no reconocen. Y cito, para los hombres entrevistados no hay impedimentos para que cualquier mujer tenga acceso al poder, mientras que para las mujeres sí perciben estos obstáculos. Finalmente, la autora insiste en que la transformación real exige cambiar las actitudes del electorado y las prácticas cotidianas al interior de los partidos políticos. El texto revela una contradicción profunda. A pesar de la implementación de la paridad de género en la política, persisten mecanismos informales y prejuicios culturales que limitan el poder real de las mujeres. Esta situación subraya
que las normativas por sí solas no son suficientes para garantizar la igualdad. La reflexión más importante es que la verdadera transformación requiere un cambio cultural en las actitudes, tanto del electorado como de los partidos políticos, para que la paridad no sea solo una fachada, sino una realidad con poder efectivo para las mujeres. Ya estoy por concluir. Y bueno, pues entre las reflexiones finales quiero decir que este libro es un recordatorio crucial de que la democracia paritaria trasciende la mera promulgación de leyes, que para ser efectiva y transformadora debe introducirse de forma profunda en en las estructuras partidistas existentes, en sus prácticas cotidianas y en la cultura política. La doctora Montaño, entonces, con su análisis meticuloso, nos presenta un diagnóstico detallado y de contraste. Si bien hemos sido testigos de avances normativos significativos en materia de paridad de género, estos progresos coexisten con persistentes resistencias estructurales que impiden su plena realización, manifestándose en barreras invisibles, sesgos arraigados que obstaculizan el acceso de las mujeres al ejercicio pleno del poder. Para asegurar que la igualdad de género no se quede en una aspiración meramente formal, sino que se convierta en una realidad palpable y efectiva, es imperativo abordar los siguientes puntos, digamos, de manera muy general, con determinación y estrategia, implementando acciones concretas que promueven un cambio cultural y estructural duradero. Insistir en mecanismos robustos de rendición de cuentas estableciendo indicadores claros y sanciones efectivas para quienes incumplan con los principios de paridad, asegurando la transparencia y la fiscalización ciudadana, fortalecer los procesos de formación y las redes de acompañamiento para mujeres dentro de los partidos, brindando herramientas de liderazgo, negociación y comunicación, así como espacios seguros para el intercambio de experiencias y el desarrollo de estrategias conjuntas, revisar las prácticas cotidianas de toma de decisiones partidarias, identificando y eliminando sesgos de género en la selección de candidaturas, la asignación de recursos y la participación en debates, promoviendo una distribución equitativa del poder y responsabilidades, además de fortalecer una cultura política que cuestione activamente los prejuicios de género, promoviendo la sensibilización y la educación en todos los niveles, desde la base hasta la dirigencia, para construir entornos inclusivos y respetuosos que valoren la diversidad. Este libro, La participación de las mujeres en los partidos políticos, de la doctora Mónica Montaño Reyes, es una obra fundamental para entender la brecha entre la igualdad normativa y la igualdad real o igualdad sustantiva en la política mexicana. Quiero además resaltar el relevante trabajo que realizan los organismos electorales, en este caso el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos electorales locales, los tribunales electorales, para acelerar el reconocimiento de los derechos y el acotamiento de las brechas de la desigualdad política y de las que da cuenta esta publicación y de las que ustedes podrán tener mayor información y que podrán dar una amplia lectura a todo lo que aquí señala la doctora Mónica Montaño. Quiero felicitar también a la doctora Mónica por esta contribución. Este es un libro que todas las personas que están ahora estudiando y se introducen al estudio de la igualdad en los partidos políticos, el reconocimiento de derechos de las personas, es imprescindible que lo tengan. Y bueno, pues finalmente quiero señalar que este libro pues también es un llamado urgente a la acción, que subraya que la democracia no solo es posible con la participación igualitaria de hombres y mujeres de todos los niveles, sino que además debemos de accionar y de activarnos desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, para justamente acelerar este cambio democrático y elevar la participación de más personas dentro del espacio público. Muchísimas gracias y muchas felicidades, y agradezco pues estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, maestra Miriam Gutiérrez, consejera electoral. Nos da mucho gusto haberle escuchado en el marco de este Congreso Internacional de Estudios Electorales, convocado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, el Instituto Nacional Electoral, y poner desde esta presentación un acento en los derechos político-electorales de las mujeres, en la participación política. Y solo para poner un poco más la experiencia mexicana,
nos da mucho gusto que estemos precisamente con la presentadora y con la comentadora de esta obra a unos días de conmemorarse en México 72 años del voto de las mujeres. Qué idónea presentación, y es momento entonces ahora de escuchar a la doctora Sara Patricia Serna Villagra. Ella es coordinadora de la serie Paridad de Género y Respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres en el ámbito político electoral. Esta obra forma parte de esa serie. Ella seguro comentará las otras más. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene un máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Asunción de Paraguay. Ella es investigadora asociada de Flaxo Paraguay, integrante de PRONI CONACYT Paraguay. Sus líneas de investigación son sistema político paraguayo, los partidos políticos, el género y la política, la representación política de las mujeres, la violencia y la inseguridad en Paraguay. Ha publicado artículos en revistas académicas de Argentina, Brasil, España, Paraguay, Colombia, Ecuador y Australia, y más de 20 capítulos de libros. Es autora de las obras 30 años de elecciones en San Luis Potosí, pasado y presente de los sistemas de partidos 1985 al 2015 y las mujeres en la democracia de Paraguay. Agradecemos su participación y presencia, doctora, y estamos con mucho gusto atentas a poderle escuchar. Muchas gracias, colegas. Un gusto saludarles desde distintas latitudes de América Latina. Es un gusto presentar aquí, en este caso, la mirada de lo que ha sido esta serie. Abono en la línea de mi colega que me antecedió, de la consejera. Es muy importante este análisis que se hace desde México, en este caso en particular esta serie, Paridad de Género y Respeto a los Derechos Políticos de las mujeres en México. Es una serie que inicia, me acuerdo muy bien cuando me invitan, en este caso, a coordinar la serie. Yo estaba trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México, viviendo en Ciudad de México, era plena pandemia, eh, abril, mayo del 2020. Han pasado 5 años desde que se inicia este proyecto que ha generado una serie de materiales, que es un poco mi tarea, que hizo una gran presentación la colega Miriam sobre el libro en particular de partidos políticos, pero hablarles un poco más de la serie en general, de lo que ha implicado, que la tienen de manera disponible, gratuita y abierta por este esfuerzo que ha hecho en este caso la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral, para visibilizar una serie de temáticas. La serie inicia en el 2020, como les comentaba, a la fecha, en este caso octubre del 2025, hay un libro que está en el horno, que está por salir, pero en total son 7 libros que han sido elaborados de manera, digamos, incipiente, o sea, desde el inicio, la coordinación que en este caso está bajo mi persona, ha hecho una búsqueda, una selección de 9 autoras, todas colegas mexicanas, igual que la que suscribe en este caso, de diferentes estados de la República. Son 9 autoras que pertenecen a 7 estados diferentes de la República, universidades tanto públicas como privadas, todas, como yo, formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores de México, y el esfuerzo que hace esta serie, que me parece pertinente mirar todo el conjunto, porque el libro que acaba de presentarnos fue muy minucioso, el análisis de la colega. Se ha hecho un esfuerzo importante desde el inicio. La primera obra, que es Ciudadanía e Insurrección, justamente hace ese trazado histórico. Si bien las colegas, la mayoría que estamos en esta serie, somos politólogas, hay también alguna mirada sociológica, historiográfica y antropológica. Es una mirada de colegas desde las ciencias sociales por hacer un esfuerzo importante. Como lo mencionaba, estamos por cumplir a poquito de cumplir en este caso años, de la visibilidad de las mujeres como ciudadanas, pero ese esfuerzo, que no tiene mucho tiempo, si lo miramos en términos históricos, son pocos años con respecto a lo que ha sido la ciudadanía universal y los derechos de la mitad de la población. Nunca hemos sido minorías, pero hace ese esfuerzo por ubicar a México desde la mirada de las mujeres como una ciudadanía que ha estado más allá de
reconocerse como ciudadanas, ha estado en los movimientos eh, independentistas, en los movimientos revolucionarios y trazando, ¿verdad?, la trayectoria histórica de nuestro país con en este caso, conformación de otros movimientos que no eran propiamente y exclusivos de las mujeres o feministas. Entonces, desde ahí se inicia el recorrido del primer libro, Ciudadanía e Insurrección, el segundo, un tema no menor, como lo mencionamos en el marco de este congreso, tema de la violencia política que México, al igual que Bolivia, ha abonado para los estudios comparados en América Latina, como lo mencionaban, yo estudio varios casos de América Latina, el caso mexicano en particular ha abonado junto con Bolivia a los esfuerzos legales por tipificar, por sancionar este tipo de delito que, bueno, de alguna manera siempre ha estado presente, solo que gracias a los elementos de los estudios feministas y de género se le ha dado una categoría y toda una jurisprudencia. Los siguientes libros tienen que ver con qué nos ha dejado la paridad. Si ustedes miran, como siempre digo, miramos en términos comparativos, México es una suerte de trinchera, una suerte de utopía para muchos países de América Latina, donde la paridad todavía no es una regla, no es una norma. Hay países como Brasil o Chile que han tenido presidentas mujeres y no tienen norma de paridad. México lo hemos conquistado las mujeres, pero con muchos también desafíos, como lo mencionaba hace un momento la colega, desde dentro de los partidos, como en los medios de comunicación, en lo que es todo el tema de la violencia también de los contextos y sobre todo en espacios donde muchas veces ejercer los derechos políticos electorales es una cuestión mucho más compleja porque no está resuelta a cuestiones como la seguridad, como el derecho a inscribir candidaturas o cuestiones materiales como el acceso a alimento, trabajo y bueno, poder tener una vida digna. Otro de los trabajos importantes que también tuvimos, está presente en la colección, que me parece importante mencionar, es mirar este rostro de la participación política de las mujeres, los desafíos de la paridad, pero con una mirada interseccional. Uno de los libros que presentamos hace casi un año, ahí en la Feria Internacional que coincidimos con Flor, eh, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fue la presentación del libro Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, un momento bastante interesante e importante de esta serie, que dejamos de decir mujeres como un todo abarcativo de nada más el hecho de pertenecer a un sexo y a un género, y empezamos a ver los rostros que en un país como el nuestro, también pensando en la mirada comparada, todos los avances que hay en materia de representación, sobre todo en este caso descriptiva de mujeres, pero también descriptiva de esas mujeres que tienen otras categorías interseccionales, como el tema de la pertenencia étnica, la pertenencia histórica a naciones originarias, es sumamente relevante. Nos comentaba justamente la colega autora de este libro, que bueno, en el Congreso mexicano tan grande y tan complejo ya es un orgullo que se pueda presentar y se pueda, bueno, hablar en el Pleno del Congreso con otras banderas, con otras, en este caso, otras lenguas y también toda la participación que hay también de las disidencias. La serie no toca esto, pero bueno, tiene esa mirada de la mujer o las mujeres con una mirada mucho más de categorías que se interseccionan y que pueden generar profundas desigualdades a la hora de las candidaturas, de llegar a los cargos, pero a la vez también están registrando. México tiene en ese sentido muchos desafíos con respecto al tema de la igualdad sustantiva, demostrar esa diversidad de ser una nación tan grande, tan heterogénea, y bueno, que haya en el Congreso voces que ya puedan hablar desde los sustantivos, de lo que ha implicado una mayor participación de mujeres. Esa es también la parte interesante del penúltimo libro que tiene que ver con la igualdad sustantiva. Pasamos de contar a decir, bueno, hay 50, sabemos que en los congresos hasta se ha superado en términos paritarios, hay congresos que tienen más mujeres, hay congresos que tienen más hombres. Eso es la democracia, no es una cuestión de obligación, sino que la ciudadanía elija entre las opciones que hay, en este caso, en la paridad. Pero también lo que tratamos de hacer con esta colección es poder decir dónde están las mujeres. Donde el proceso de paridad se ha alcanzado en términos descriptivos a estar en la mitad de los congresos federales, estatales, locales, pero ¿qué pasa con los lugares donde se ejerce el poder? Desde los grupos parlamentarios, desde
en este caso, donde se ejerce, digamos, las comisiones directivas de los congresos. Uno de los libros, que es sobre la democracia sustantiva, un poco viene a discutir justamente dónde están las mujeres, en qué tipo de comisiones, en qué tipo de direcciones, en quiénes son las que presiden. Bueno, eso también se ha corregido, yo creo que si vemos en los 4, 5, 6 años, pero siempre hay trabas, como mencionaba hace un momento la colega, desde los propios partidos. Si bien los partidos han abierto en muchos sentidos, y creo que de ahí hay que mirar en general, como lo hace este libro, el último, bueno, no el último, el último libro de la colección, de partidos políticos son una bisagra, son un embudo, pero a la vez también es donde se puede cambiar prácticas y donde se puede, como lo mencionan las colegas entrevistadas para el libro que hoy estamos presentando, se pueden transformar prácticas y muchas veces son los partidos, pensemos en otra categoría interseccional, formando élites de mayor trayectoria donde ¿cómo se llama? De alguna manera obstáculos a mujeres, que lo que nos ha dado la paridad de México, a mujeres con poca trayectoria, o mujeres con un escaso número de años en cuanto a participación política. Bueno, esos son los desafíos que nos presenta la paridad, que no es solamente en una mirada descriptiva, numérica, pero si algo nos ha dejado, también en honor un poco al tiempo y tener unos minutos para discutir un poco el esfuerzo que tenemos con esta colección, que lo han hecho estas 9 autoras a través de 7 libros, es hacer ese esfuerzo de una revisión teórica, una revisión básica de lo que ha sido toda la conceptualización de género, que es reciente, desde los años 50, 60, que se empieza a hablar propiamente de estudios feministas, con una literatura que es mucho más antigua, que tiene que ver con la teoría de los partidos políticos, como hace Mónica Montaño en este artículo, perdón, en este libro, una revisión teórica clásica para alguien que no sabe nada de ciencia política, pero alguien que dice, bueno, sí, quiero ver la ciencia política con una perspectiva de género. Los estudios de género inician realmente así con esta perspectiva apenas en la década del 90, es muy reciente esta mirada con todo lo que implica una mirada de género interseccional. Entonces, hemos abordado literatura clásica en ciencia política como literatura contemporánea en ciencia política y estudios de género. Otra cuestión no menor y que me parece muy importante también en echarle las flores a esta colección es la cuestión metodológica. Se ha hecho un esfuerzo importante, por eso ha llevado tantos años, de que todos los libros que están aquí en la colección, que está disponible al público, tengan una búsqueda de datos, una confección, tanto entrevistas como es el presente libro, así como la búsqueda de casos emblemáticos con el tema de violencia política en razón de género, de casos que hemos visto en las elecciones 2021, que fueron contra candidatas a gobernadoras, candidatas a diputadas federales, poder darle rostro, poder darle un dato de que no es solamente una cuestión de revisión de otros materiales, sino poder decir, a partir de este libro nosotros estamos dándole voces a las mujeres protagonistas de los fenómenos, en este caso violencia política o mujeres dentro de los partidos, que busca la serie poder llegar de alguna manera como académica, seria, somos todas investigadoras nacionales, pero a la vez con un lenguaje, creo que también eso es lo más interesante de la colección, poder dar un lenguaje a personas que no estén del todo adentradas, que no hayan tenido la oportunidad o el privilegio de poder acceder a una educación superior. O sea, hicimos hacer y que una de las grandes expectativas que tienen las ciencias desde México hasta la Argentina en la actualidad es y las ciencias que proveen, en este caso, al ciudadano, a la ciudadana que no tiene oportunidad de los espacios académicos. Bueno, el esfuerzo de esta colección es poder hacer un lenguaje sumamente sencillo, un lenguaje inclusivo, pero un lenguaje que pueda llevar de la mano desde una literatura, sí, bastante rigurosa, en ciencias sociales, con una metodología que está abierta al público, a donde puedan consultar las fuentes, pero sobre todo también poder darle un rostro. Nombrar, porque sabemos muy bien que en temas de paridad es importante nombrar, como en el caso, lastimosamente, de la violencia política en razón de género en Bolivia, hubiera tenido el nombre de una compañera concejala que murió, que fue Juana Quispe. No quisieron darle ese nombre, pero en nuestra cuestión de legislativa, si me entiendes, tenemos que tener, a partir de una ley, nombres y rostros que estén detrás
contando esa historia que no es neutral, que no es masiva, sino que tiene, si bien es cierto, una historia muy importante de mujeres participando, pero tiene rostros muy específicos de violencia o de participación. Entonces, escenaras un poco de ir cerrando la intervención. Bueno, invito a las personas que nos están mirando y a las compañeras y compañeros que están en el Congreso, la audiencia en particular, que puedan consultar la serie. Está disponible, yo creo que ese es el mayor esfuerzo en momentos turbulentos. Acabo de estar en el Congreso Mundial de Ciencia Política, donde la academia está en momentos difíciles, desde Estados Unidos a la Argentina. Bueno, este esfuerzo académico hecho para la ciudadanía sin que signifique ningún gasto para quien pueda leerlo. Bueno, está aquí, es un esfuerzo que valoro y agradezco la confianza del INE y que creo que es también lo que nos preguntan muchas veces los políticos, ¿verdad? ¿Qué hacemos las y los científicos por la ciudadanía? Bueno, generamos pensamiento, generamos crítica y generamos datos y documentos como estos que pueden estar libres de consulta. Bueno, sigamos abonando. Gracias por las palabras de la consejera. Y bueno, les invito a que puedan acceder a esta serie que está disponible a la sociedad mexicana, a las y los estudiantes de ciencia política en cualquier parte, y que sobre todo invita a seguir dialogando. Creo que es un corte de cómo estamos en la paridad de 2024, 2025, pero bueno, hay muchos desafíos y hay muchas preguntas que siguen ahí pendientes, y les invitamos a explorar los materiales y poder discutir. Ojalá vengan después otras series en un par de años, pero mientras tanto celebro este esfuerzo y bueno, muchas gracias por el espacio. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por comentar esta obra. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Nos indicarán si hay registro de algunas preguntas. En tanto eso ocurre, yo quiero aprovechar los minutos que tenemos precisamente para, pues, profundizar en algunos elementos que quizás cada una de ustedes quiera. En el caso de la consejera Miriam Gutiérrez, que presentó la obra, seguramente hay algunos acentos que quiere ella colocar y este es el espacio idóneo. Querida Miriam, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues a ver, eh, con el afán de que las personas que nos están siguiendo, pues invitarles a la lectura de esta publicación, a mí uno de los capítulos que más me, me, me invitó a la lectura es justamente este donde y que ya lo señaló la doctora Sara, donde da cuenta de las entrevistas semiestructuradas que se realizan. Es decir, este acercamiento que se hace a hombres, a mujeres y a otros actores que participan dentro de las campañas es fundamental, porque en la práctica y en la, digamos, ya en el ejercicio del encargo, y como ya lo comentabas, Flor, pues dirigí muchos años la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y el área de prerrogativas, que es justamente el área que se encarga de registrar las candidaturas al interior de los organismos electorales, o bueno, en el caso de Jalisco así lo es. Pues yo puedo advertir como funcionaria pues una serie de dificultades que se enfrentan particularmente las mujeres ya en el ejercicio de la campaña y digamos que el camino, las brechas en la práctica es donde se nota. Entonces, por eso a mí me parece fundamental, sustantivo y de resaltar que no nada más nos quedemos, digamos, con una lectura normativa, porque cuando nos vamos a la lectura normativa, nosotros vamos a advertir que, bueno, en el caso del mexicano y a lo mejor quisiera hablarlo también en el caso de Jalisco, pues tenemos un gran avance en la norma y en el reconocimiento de estos derechos a partir de lo que sería la igualdad normativa, que aquí mismo da cuenta la doctora Montaño y que nos refiere muy bien a través de todo este estudio histórico. Pero sí es muy, muy importante que hagamos este contraste, digámoslo así, cualitativo con qué es lo que viven las mujeres cuando salen a campaña, ¿no? Y creo que documentarlo, tener elementos objetivos, no nada más que sea una percepción generalizada, sino que tenemos ya con este documento, pues evidencias claras
de por dónde debemos ir trabajando y por dónde debemos de ir construyendo organismos electorales, partidos políticos, ciudadanía, para dónde vamos a canalizar los esfuerzos de educación cívica, qué es lo que necesitamos. Es la contribución de este tipo de publicaciones, nos dan elementos objetivos también para saber por dónde vamos a darle para la construcción de políticas públicas desde las instituciones que tengan un impacto cualitativo en la ciudadanía. Gracias, doctora. Muchas gracias, consejera. Así es, pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo y hacer visible la experiencia vivida de las mujeres, ¿no? Lo que significa ser y hacer política actualmente. Doctora Sara Serna, ¿algún elemento que quiera destacar? Estamos ya hacia la recta final de esta presentación. Muchas gracias. Y nada más cerrar con la idea que mencionaba la colega Miriam. Es importante este avance que se ha hecho. Yo creo que miramos a México, como digo, si lo miramos desde el sur, lo vemos como un país que se han logrado de muchas conquistas en términos normativos y legislativos. Defender que las instituciones, las reglas siempre importan el control sobre las normas que se establecen, porque México, al igual que otros países como Alemania, ha tenido que legislar sobre ciertos temas, poner candados para que funcionen de alguna manera las reglas. Y hay otra parte importante que yo creo que la normativa y todas las conquistas que se han hecho en materia legal hacia la paridad, hacia la igualdad sustantiva en México son importantes, hay que defenderlas, tanto instituciones como reglas importan, pero toda esta otra parte que nos toca desde los ámbitos en los que estamos, ya sea instituciones públicas como el INE, con el tema de publicaciones y con el trabajo que ha realizado históricamente, como los sectores en los cuales a mí me compete, que es la educación, es también dar esa mirada que los cambios de reglamento no necesariamente llevan de inmediato un cambio de actitud, un cambio de conducta, son más paulatinos, pero hacer el énfasis que yo creo que México en ese sentido es un país que hay ya temáticas en la agenda, ya es mucho más complicado poder avalar ciertas actitudes, ¿verdad? Pensemos en temas de violencia política, en temas de, si bien están persistentes, ya la ciudadanía, ya estamos más como con los lentes morados y con una mirada mucho más crítica y seguir abonando hacia ahí. Creo que los espacios de discusión, de educación sobre todo, y de participación, ya sea desde la esfera formativa o desde la esfera de las reglas, son importantes porque los patrones culturales son lentos de cambiar, pero una vez que se abona en ese sentido no hay vuelta para atrás. Tenemos en este caso mexicano una presidenta, tenemos congresos paritarios, tenemos temas de violencia, en este caso política en razón de género, que han sido en este caso de mucha publicidad y alcance, y bueno, y hay mujeres detrás defendiéndonos. Creo que es algo importante, desde las instituciones como desde las trincheras de los movimientos sociales, hay mujeres defendiendo lo que hoy tenemos, que es una conquista, que son mujeres en los tres poderes del Estado, como también en mujeres que dicen, yo no participo en las instituciones, pero estoy criticando a las instituciones también cuando no se cumple el respeto a derechos humanos y a diversidad. Así que sigamos discutiendo y bueno, encantada de verles aquí en este espacio virtual y bueno, muchas gracias por los comentarios y la organización del evento. Al contrario, muchísimas gracias a las dos por compartirnos sus saberes, su experiencia, su compromiso. Es fundamental que en el marco de esta 36 edición del Congreso Internacional de Estudios Electorales, cuyo tema central es integridad electoral en los contextos de violencia e inseguridad en América Latina, convocado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales del Instituto Nacional Electoral también, estemos colocando el acento con esta presentación del libro, la participación de las mujeres en los partidos políticos. Y como bien señalaron tanto la consejera Miriam como la doctora Sara, pues esta publicación apuesta a dar una mirada desde la antropología, la sociología, ¿no? Politólogas con perspectiva de género. eh, Nos permite también tener una mirada descentralizada. Eso es muy importante, que no todo se quede por lo general en la Ciudad de México, sino que participan investigadoras de otras entidades. Y algo que celebramos la sociedad civil, las ciudadanas de a pie, es que nos permitan conectar lo teórico
con la experiencia vivida de las mujeres, que la ciencia política, ¿sí? Es muy importante, aterrice a la ciudadanía con la accesibilidad de lo que es este documento. Es muy importante que este documento, también esta publicación, nos permite identificar la importancia de las interseccionalidades y cómo esto coloca a las mujeres en situación de desventaja. Por eso la publicación la celebramos, invitamos a estudiarla, pero sobre todo apropiarnos de esta publicación, porque nos permite reconocer lo que han dicho la consejera Miriam, la doctora Sara, hay avances, pero esos avances hay que cumplirlos y se cumplen en la vida cotidiana y política de las mujeres. Y eso obliga a una transformación de los partidos políticos. Por eso, como un gran desafío es la mirada está hacia allá, hacia los partidos políticos, y agradecer que investigadoras, politólogas, antropólogas, sociólogas están generando pensamiento crítico con perspectiva de género que recoge la experiencia de las mujeres. Así que muy importante no solo quedarnos en una lectura normativa, sino que en verdad reflejan estos 4 capítulos. Eh, a mí el favorito, claro, es el cuarto, el que tiene que ver con resignificar lo privado para una política de mujeres y hombres, porque considero que teniendo pues recientemente esta reunión de la CEPAL, donde el punto ha sido hacia los cuidados, el cruce de cuidados y democracia es esencial para asegurar que la participación política de las mujeres se dé en condiciones de igualdad y libres de violencia. A nombre del Instituto Nacional Electoral, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación, agradecer este espacio. Esperamos en ustedes haberles generado la inquietud, la provocación para ir a conocer este libro de libre acceso y que nos permite legitimar la participación política de las mujeres y continuar avanzando. Como decimos, y esto es una máxima de las mujeres feministas, cuando mujeres eh, indígenas nos lo han enseñado a las mujeres feministas, cuando las mujeres avanzamos, los hombres no retroceden. Muy bonita mañana, les mandamos un abrazo y gracias por este espacio.